Hola, bienvenidos al curso abierto de género organizado por la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura del municipio de Campana. Como algunos de ustedes sabrán, nuestro municipio adhiere completamente a la ley Micaela, lo que establece que el municipio, una de las funciones fundamentales que tiene el municipio es la de formar a todo el personal, independientemente de su categoría, tarea desempeñada, se atiende o no al público, lugar de trabajo, independientemente de cualquier cosa, el municipio tiene la obligación de formar a su personal fundamentalmente en la prevención de la violencia de género, en todo lo que hace a las problemáticas de género y en todo lo que hace a las problemáticas de diversidad y derechos humanos. Entonces, como consecuencia de haber adherido a esta ley, el municipio tiene la obligación de formar a todo el personal en estas problemáticas. Como ustedes saben, este curso se iba a lanzar de modo presencial la primera semana de abril de este año 2020 por las cuestiones de público conocimiento, el decreto de la cuarentena, la pandemia que azota al mundo entero. No pudimos lanzar este curso de manera presencial, con lo cual hemos decidido, por lo menos en su comienzo, lanzarlo en modo virtual para iniciar conversaciones, debates, charlas sobre estas problemáticas con todo aquel que se vaya sumando a esta iniciativa de un curso virtual, para lo cual hemos también instalado un campus virtual en donde subiremos estas charlas, diferentes actividades, alguna bibliografía, bueno, cuestiones que vayan surgiendo a lo largo de este curso. La temática de hoy fundamentalmente es el género. Entender qué es el género. Lo básico para entender qué es el género, en primer lugar, es que no es una respuesta sencilla, la respuesta respecto de qué es el género. Es una respuesta bastante compleja. A ver, la primera respuesta que nos sale es decir, el género es algo natural, es algo que existe, no hay mucho que preguntar al respecto. Bueno, las teorías críticas del género, muy influenciadas, muy favorecidas por las luchas de los colectivos feministas, plantean que el género no tiene nada que ver con algo natural, sino todo lo contrario. El género es una construcción social que además tiene una función, y esa función es de dominación de un género por el otro en el sistema patriarcal, capitalista y eclesiástico. Entonces, el género es una construcción social del patriarcado para definir, decidir qué cosas debe hacer una persona de acuerdo, pertenezca a un género o al otro. El género en este sentido es una construcción social que sirve en el marco del sistema patriarcal para entender cómo debo ser ante la sociedad. Reparte funciones, reparte por ejemplo que las funciones de lo público son funciones que corresponden naturalmente al género masculino, y que en cambio las funciones del cuidado, de la reproducción, el ámbito de lo privado es el ámbito reservado al género femenino, define qué cosas está bien que haga alguien que pertenece al género femenino y qué cosas está bien que haga alguien que pertenece al género masculino. Entonces, reparte funciones, determina quién hace y quién no hace tal cosa. Esa es la función fundamental del género. Además, crea una ilusión. Crea la ilusión de que por el solo hecho de pertenecer a un género somos de determinada manera. ¿Por qué? Porque crea la ilusión de que el género es uno y entonces hay una sola manera de ser varón, una sola manera de ser mujer, y entonces si yo pertenezco a uno u otro voy a ser de esa manera. Por un lado es una tranquilidad porque no me tengo que preocupar por cómo tengo que ser, pero por el otro me limita muchísimo lo que puedo y lo que no puedo hacer.
entonces organiza el mundo social, organiza el mundo biológico, eso quizá lo vamos a retomar más adelante. Y define de qué manera nos relacionamos con la otra persona. Eso es el género, no tiene nada que ver con la naturaleza. ¿Qué cosas creemos del género? Como consecuencia de esta construcción del patriarcado, creemos que el género son solo dos. A su vez, que es algo que es igual para toda la vida, que lo identifican los genitales, y que lo masculino y lo femenino son los dos grandes aspectos que terminan completando al género como una unidad. El género se divide en masculino, femenino, y allí está ya todo, ¿sí? También creemos que pertenecer a un género u otro de estos dos que define el patriarcado como los únicos posibles es natural y que depende del cuerpo, ¿sí? Eso es lo que creemos del género, que está muy, muy alejado de lo que realmente el género es, de acuerdo a los trabajos de las grandes autoras de los últimos años, de los diferentes feminismos, en donde el género es algo móvil. El género no es ni uno solo, ni es para siempre en una persona. Esto quizá es como que nos cuesta entenderlo, ¿no? Pero, a ver, hay autoras como Rita Segato que ha estudiado poblaciones originarias o poblaciones que aún hoy mantienen ciertas cuestiones de las culturas originarias y encuentran que efectivamente el género no tenía la rigidez que tiene en el sistema patriarcal, capitalista y eclesiástico, sino que el género era algo móvil, el género era algo flexible. Y justamente el pueblo yoruba, uno de los pueblos más igualitarios del mundo, es donde el género es más móvil. Incluso una persona no pertenece únicamente a un único género, sino que de acuerdo a los diferentes momentos de su vida, las diferentes tareas de su vida, pertenece a un género o a otro. Por supuesto, las identificaciones de género nos tranquilizan, son una respuesta ante el no saber cómo ser. Entonces el género nos dice cómo ser, nos dice cómo tenemos que relacionarnos con el otro, si somos varones, cómo tenemos que relacionarnos con la mujer, si somos mujeres, cómo tenemos que relacionarnos con el varón. Entonces nos tranquiliza, nos evita tener que definir de qué modo nos relacionamos con el otro sexo o el otro género, ¿sí? Entonces el género es más que nada una construcción social que está destinada a consolidar cierta forma de dominación que incluso puede remitirse hasta la conquista de América. A ver, todas nuestras feministas descoloniales dan cuenta de cómo el género y la raza han sido construcciones sociales fundamentales para justificar el genocidio y la dominación bajo la excusa civilizatoria de los pueblos originarios de nuestra América. Entonces el género dista mucho de ser algo natural, es una construcción social, que se asegura ciertas formas de dominación, definiendo qué cosas puede y qué cosas no puede hacer una persona de acuerdo al género en el que pertenezca. Eso es el género de acuerdo a estas teóricas que les acabo de nombrar, de ciertos feminismos críticos, de feminismos descoloniales, pero también el género y el sexo tienen una definición muy clara en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. No sé si conocen de qué se tratan los principios de Yogyakarta. Los principios de Yogyakarta son ciertos principios que enunciaron un conjunto de expertos que hace algunos años se juntaron en Yogyakarta para tratar de bajar a tierra, de bajar a la realidad las declaraciones tan abstractas y generales de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿sí? Entonces estos expertos dijeron: la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, tal cual como está enunciada, la verdad es que sirve poco y nada para que los estados puedan desarrollar políticas y legislación de derechos humanos. Entonces, se ocuparon durante varios días en estas
reuniones de expertos de todo el mundo en tratar de bajar a tierra los principios que se desprenden de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre para generar principios que sean de más fácil aplicación en lo que compete a la definición de políticas de género, de políticas de derechos humanos, de promulgación de leyes. De hecho, algunos de estos principios que vamos a ver en la charla de hoy han sido tomados literalmente a la letra por nuestra ley de identidad de género, que es una ley de las más avanzadas del mundo. Cumple a rajatabla la gran parte de los principios de Yogyakarta. Pocas legislaciones en el mundo tienen la forma de consolidar estos principios que tiene nuestra ley de identidad de género. Veamos algunos de estos principios, los más importantes, los que están claramente cristalizados en la ley de identidad de género. En primer lugar, el sexo no tiene nada que ver con el cuerpo. El sexo es una cuestión administrativa. Es el sexo asignado al nacer. Una persona nace y se le asigna en el documento un sexo. Eso es el sexo para los principios de Yogyakarta, de acuerdo a cómo bajan a tierra la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. El género, por el contrario, no depende en lo más mínimo del sexo asignado al nacer. Es por eso que la ley de identidad de género permite a cualquier persona, por el solo hecho de querer hacerlo, cambiarse su género, cambiarse su sexo incluso, para que acuerde con lo que esta persona interpreta que es su género. ¿Sí? Entonces, sexo y género no van juntos, el sexo no tiene que ver con el cuerpo, es una mera cuestión administrativa. El género no depende del sexo asignado al nacer, pero la ley de identidad de género permite que si yo considero que el sexo que me han asignado al nacer no se corresponde con mi género autopercibido, tengo que poder cambiarlo con el solo hecho de ir al registro civil y decir: quiero cambiar el sexo que me figura en el documento, lo puedo hacer. Eso es lo que determina nuestra ley de identidad de género, y no muchas leyes en el mundo lo determinan de esa manera, porque muchas leyes en el mundo, hay muchos países que tienen, no son tantos, pero hay varios países que tienen ley de identidad de género, pero plantean que para que una persona pueda cambiarse el sexo administrativo debe primero pasar por estudios, o debe someterse a tratamientos hormonales, o debe pasar por un comité de expertos que dicen efectivamente cuál es el sexo de acuerdo al género psíquico. Bueno, todas esas cuestiones que no hacen más que someter al saber de la ciencia, al saber androcéntrico, al saber masculinista, la posibilidad de que una persona pueda cambiar o no esta cuestión administrativa que es el sexo asignado al nacer. Nuestra ley de identidad de género no requiere nada más que la decisión de la persona por cambiarse su sexo administrativo. Por otro lado, también determinan los principios de Yogyakarta que ni los genitales ni ninguna cuestión del cuerpo determina el género, con lo cual, para considerarme de un género en particular, yo no tengo que tener acorde a ese género o acorde a lo que el prejuicio social sobre ese género determina del cuerpo. No debo tener ningún tipo de marca o nada en el cuerpo que determine el género, porque el género no depende del cuerpo, no depende de la naturaleza, no depende de la biología. Para los principios de Yogyakarta, el género es una mera autopercepción. Al ser una autopercepción, no necesariamente esta autopercepción tiene que ser la misma para toda la vida. Puede cambiar a lo largo de la vida, de acuerdo a cuestiones que a una persona le pueden pasar a lo largo de su vida. Puede decidir que se percibía de una manera y ahora se percibe de otra manera. Entonces, estos son
4 de los principales principios de Yogyakarta que han sido la base de nuestra legislación, de nuestra ley de identidad de género. Veamos 4 más. Y con esto vamos terminando la charla de hoy. Identificarse con un género distinto al sexo asignado al nacer no es ni una enfermedad que requiere tratamiento, ni un error que debe ser corregido. Esto es muy importante, ¿sí? Porque aún existen países en el mundo que, si el género no se condice con el sexo asignado al nacer, someten a esa persona a tratamientos de tortura para que su género sea acorde al sexo que arbitrariamente una persona le asignó al nacer. Por otro lado, ni la medicina, fíjense ustedes, esto es muy fuerte, ni la medicina ni la justicia tienen autoridad para definir el género de las personas. Con lo cual no hace falta ni que lo defina un juez, ni que lo defina un comité de expertos médicos, ni psicólogos, ni ningún tipo de especialistas en nada. ¿Quién tiene autoridad para definir el género de una persona? Únicamente esa misma persona. El género es una autopercepción para la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y además está bajado explícitamente de esta manera en los principios de Yogyakarta. En el campus van a tener el link a los principios de Yogyakarta si quieren comprobar esta cuestión. Y por otro lado, esto que hace un rato les anticipaba, la expresión de género puede involucrar o no cambios corporales. Recuerden ustedes, el género para los principios de Yogyakarta no es más que una autopercepción, con lo cual, si para mi autopercepción de género es necesario operarme, colocarme senos o cambiarme de sexo, lo puedo hacer. Incluso la legislación obliga al Estado a ayudarme a hacer esas transformaciones, que suelen ser cirugías muy costosas, a obtener los tratamientos hormonales que hacen falta. Eso lo obliga la ley. Pero la ley no obliga a que para que yo me perciba de acuerdo a cierto género tenga que sí o sí a someterme a cualquier tipo de tratamiento, sea hormonal, psicológico, médico, cirugías, lo que sea. O sea, la expresión de género puede involucrar o no cambios corporales. ¿Por qué? Porque el género no tiene nada que ver con el cuerpo, ¿sí? Entonces, para la ley de identidad de género, para definir el género de una persona, alcanza con la autopercepción. Y esto es algo muy importante, y a nosotros como gente que trabajamos o que tenemos alguna función en algún dispositivo del municipio, es muy importante que podamos tener muy en clara esta concepción de género, que no solo es avalada por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, sino que además está explícitamente formulada en los principios de Yogyakarta, y nuestra legislación adhiere explícitamente a estos principios en su totalidad. Bueno, esto ha sido un poco lo que teníamos para compartir por hoy. Espero que les haya sido útil, espero que les haya por lo menos hecho pensar o querer investigar un poco más esta cuestión. En el campus estamos incorporando, la dirección del campus la tienen allí abajo, ¿sí? No sé si pueden ver en lo que está escrito en amarillo, es campus.campana.gov.ar. En el campus estamos subiendo estas charlas, bibliografía, material, videos, muchos videos, no confeccionados por nosotros, desde luego, videos que nos ayuden a que podamos cada día en Campana ser una sociedad más igualitaria, más diversa y con menos violencia de género. Espero que les haya sido útil y bueno, estamos a disposición en la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura para lo que necesiten para continuar este camino. Muchísimas gracias.